Estamos de vuelta después de ese viaje por el canal Multiverso Fandom. Ahora, en esta cuarta parte de los más de 400 datos interesantes de The Big Bang Theory, nos adentramos aún más en los secretos de los capítulos, las referencias científicas que pasaste por alto y los detalles que hacen de esta serie una joya para los fans más observadores. Comenzamos. John Ross Bowie audicionó para el papel de Leonard, pero debido a que Johnny Galecki tuvo este papel, le dieron el papel de Barry Kripke. Barry Kripke es el único personaje recurrente que aparece en casi todas las temporadas de la serie, a excepción de la primera. Barry Kripke tiene un caso de rotatismo, por lo que pronuncia las letras R y L como W. Nunca se supo el origen del odio de Sheldon hacia Barry Kripke, aunque se puede interpretar que como Sheldon fue maltratado por otros compañeros en su infancia, desbloquee estos recuerdos al momento de que Kripke lo hace incomodar. Molly Morgan interpretó a dos personajes en la serie. Primero interpretó a una de las chicas góticas que salen con Howard y Raj en el capítulo La desviación de Godwits. Después aparece en el capítulo La aceleración de la intimidad, interpretando a la chica que los deja entrar a Escape Room. Sheldon, Leonard, Howard y Raj hablan con frecuencia de superhéroes como Superman, Batman, Linterna Verde, Flash o Wonder Woman, además de usar playeras, cómics, disfraces y otras referencias a estos personajes, ya que Time Warner es propietaria del contenido de estos superhéroes, al igual que The Big Bang Theory. Sheldon, Leonard, Howard y Raj aparecen en todos los capítulos de la serie. Sheldon, Leonard, Howard, Bernadette y Amy usan laptops con Windows, aunque tienen computadoras Mac en sus departamentos. Las veces que usan computadoras con este sistema operativo es cuando están en el trabajo, a diferencia de Raj, que usa una MacBook y Windows en su departamento. Cabe mencionar que Sheldon, además de estos sistemas, usa Linux. En el escritorio de Sheldon y Raj se puede ver una figura de Android, aunque ninguno usa este sistema operativo, ya que siempre usan iPhones y iPads. En el capítulo La equivalencia del grifo, el guión decía que Sheldon tenía que hacer una sonrisa fingida a petición de Howard y Leonard, pero al filmar la escena, Parsons le añadió ese toque aterrador y gracioso, lo que fue un momento memorable de este capítulo. El juego Piedra, Papel, Tijeras, Lagarto Spock, que se menciona por primera vez en el capítulo La expansión Lagarto Spock, se volvió muy popular en todo el mundo por los fans de la serie. Este juego fue creado por el ingeniero y bloguero suizo Sam Kass, quien junto a su esposa escribió las reglas y los gráficos con las manos en su sitio web en 1998. Después de este capítulo, acusó a los productores de la serie de usar el juego sin permiso. Tiempo después, en el capítulo La desintegración Rodman, Sheldon menciona que es una versión mejorada de Piedra, Papel, Tijeras, inventada por el bloguero Kass. El juego de cartas Los Guerreros Místicos de K.A. fue creado por el departamento de arte de la serie. La única persona que Sheldon permite que esté en su lugar del sofá sin sentirse incómodo es su abuela y en algunas ocasiones su madre. Cuando le cede su lugar a Howard, se arrepiente y pide que se lo devuelva. Incluso cuando se fueron de expedición al Polo Norte, Sheldon se sentaba en un lugar similar al del sofá. Además, en el piloto no emitido, Sheldon no se siente cómodo en el lugar de la mesa del restaurante donde están comiendo y señala que ya tiene un lugar específico en el lugar, diciendo el por qué. Cabe señalar que en algunos capítulos se sientan en su lugar y no se molesta. A Sheldon no le gusta que las personas entren a su habitación. Sin embargo, en el capítulo El vórtice psíquico, donde sale con Raj y conocen a dos chicas, deja sola a una de ellas en su habitación y se va sin importarle. Priya, la hermana de Rajesh, parece haberse casado en algún momento después de la ruptura con Leonard entre la quinta y la 10ª temporada, ya que en el capítulo La evaporación de la asignación, el padre de Raj menciona que de los 6 hijos que tiene, 5 se han casado. Posiblemente nunca se mencionó para evitar que Leonard se enterara. Cuando Mayim Bialik audicionó para el papel de Amy, no estaba buscando quedarse con el papel, ya que asistía a audiciones para poder tener un papel secundario con el fin de poder renovar su seguro médico, que estaba por vencer. Sin embargo, le dieron el papel y dio vida a la singular Amy Farrah Fowler. Mayim Bialik mencionó que no había visto un capítulo completo de la serie, solo veía fragmentos cuando los mostraban a la audiencia, y esos fragmentos le servían para entender la historia. En el capítulo piloto, Leonard compra comida en House of Tandoori, que
que es un restaurante que realmente existe, al igual que el shampoo Darth Vader y Luke Skywalker que se mencionan. Lo que no existe es el acondicionador. La escena de apertura del banco de genes en el capítulo piloto fue cortada para su distribución. En consecuencia, también se omitió la escena donde Sheldon, Penny y Leonard entran al departamento y Penny les pregunta qué hacen para divertirse. El capítulo piloto es el único en que se menciona el nombre de la serie. El experimento que Sheldon le menciona a Leonard en el capítulo piloto de la serie es el experimento de doble rendija, que fue considerado en 2002 como el experimento más bello de la historia por parte de físicos y publicado en la revista Physics World. Este diálogo se tenía que decir mostrando la pizarra que se ve en el capítulo piloto no emitido, en lugar del pasillo. Sheldon menciona en el capítulo piloto de la serie que si las escaleras tienen diferentes medidas por 2 milímetros, las personas se tropiezan. Esto está basado en un rumor de uno de los enemigos del tío Sam de Medio Oriente, que según mandó a construir escaleras de diferentes tamaños y las memorizó para poder escapar en caso de una persecución. En la serie se escuchó hablar a la madre de Leonard sobre sus otros hijos más exitosos. Sin embargo, nunca aparecieron en la serie. Solo se sabe que el hermano menor de Leonard, llamado Michael, da clases de derecho en Harvard y que su hermana también es científica, ya que logró crear un páncreas humano en un simio, por lo que es posible que sea bióloga, aunque no sabemos su nombre. En la serie nunca se vio a la hermana de Penny, llamada Lisa, ya que cuando Penny y Leonard se casan por segunda vez, solo asisten los padres de Penny y su hermano Randall, que acaba de tener la libertad condicional, aunque se sabe que está casada y tiene al menos un hijo que nació el día de su boda, que Penny menciona cuando ella quiere un cómic para su sobrino, al menos que no hable del hijo de su hermana. Cabe mencionar que en la versión doblada en Latinoamérica, Penny dice que su hermana acabó con su esposo, pero esto es solo la adaptación del doblaje. En varios capítulos de la serie se menciona que la luz de revisar motor del coche de Penny está encendida. Sin embargo, su coche era un Volkswagen Cabriolet MK1 rojo convertible de los años 80, por lo que no era posible que tuviera la luz de revisar motor, ya que los Volkswagen de esos años se fabricaban sin control de motor computarizado. En el capítulo piloto de la serie, Sheldon duda si debe o no donar sus genes, ya que le preocupa que su descendencia no sepa si usar una integral o una diferencial para calcular el área de una curva. Esto se debe a que el cálculo correcto para calcular el área bajo una curva es una integral, ya que la diferencial es usada para calcular la pendiente de la curva. El letrero que está en la pared del banco de genes del capítulo piloto de la serie dice: materiales de asistencia para donaciones disponibles. Sheldon y Leonard cambiaron su televisor CRT a una pantalla plana de plasma a partir del segundo capítulo de la serie. Cuando Leonard le dice a Sheldon que se excuse por no poder ir a cenar con él y Penny, diciendo que comió mucha comida de Quiznos, es una referencia al polémico anuncio que Jim Parsons hizo en el año 2003 para esta marca. El Dr. Gabel Hauser, jefe del departamento de física, tiene 2 fotos de él con Bill Clinton y George Bush en el estante de su oficina. Las investigaciones a las que se refiere Sheldon sobre la transferencia de ADN de medusas luminosas a otros animales en el capítulo El efecto luminoso del pez son sobre la proteína verde luminosa, que a principios de los 90 eran parte de las investigaciones genéticas. La razón por la que Sheldon odia a Leslie Winkle se origina en el capítulo El postulado de la hamburguesa, cuando Leslie cambia la ecuación del pizarrón de Sheldon, ya que antes de esto no tenía ningún problema con ella. El segundo nombre de Leonard se puede deber a que su padre trabajó con el antropólogo Louis Leakey. El departamento de Penny parece tener un balcón, ya que en el capítulo El paradigma de la Tierra Media se puede ver a personas fuera de su ventana cuando hace su fiesta de Halloween. Sin embargo, en capítulos posteriores parece no existir dicho balcón. Penny tiene un tatuaje de carácter chino en uno de sus glúteos. Además se le puede ver un tatuaje de otro carácter chino, el cual tiene Kaylee Cuoco en la espalda baja, que significa creer o fe. La tarjeta de vanidad del capítulo El experimento del saltamontes solo tiene 3 palabras que son United We Stand. Posiblemente es un mensaje para la huelga de guionistas de 2007, que comenzó una semana antes de la transmisión de este capítulo. Después de que Raj se da cuenta que puede hablar con mujeres al tomar alcohol, se le puede ver tomar un saltamontes en varias ocasiones, ya que esta bebida se convierte en un símbolo de este personaje.
Cuando Raj dijo que no montaría un elefante con Lalita Gupta en el capítulo El experimento del saltamontes, después de que sus padres quieren que se comprometa y se case, es una referencia a las bodas de la India, donde el novio monta un elefante o caballo como símbolo de respeto, amor y familia. El video de la pelea de Leonard y Sheldon que Howard grabó en el capítulo La polarización Cooper-Hofstadter fue subido a YouTube, donde se podía ver fácilmente. A Sheldon no le gusta que le toquen su comida, ya que pueden transmitirle las bacterias y los gérmenes. Sin embargo, en el capítulo La desintegración de Leo saca su comida del bote de basura. Uno de los físicos chinos que aparecen al final del capítulo La polarización Cooper-Hofstadter lleva una playera de la serie El gran héroe americano, misma playera que Sheldon lleva en capítulos posteriores. Los compañeros del laboratorio de Howard solo aparecieron en el capítulo La dualidad de Jerusalén. Después de este capítulo no se vuelven a ver ni son mencionados por Howard. Cuando Sheldon le dijo a Howard que debería responder las preguntas de antropología por qué es mamífero, en el capítulo La conjetura del tardo de murciélago, es erróneo, ya que la antropología es el estudio de los seres humanos y la ciencia que estudia a los mamíferos es la mamalogía. En el capítulo La dualidad de Jerusalén, Kim Dennis le dice a Sheldon que la teoría de cuerdas es un callejón sin salida y que se dará cuenta de esto más adelante, aunque piense que no es así. Finalmente, Sheldon se da cuenta de esto en el capítulo La ruptura de la relación. La escena de Star Trek del nacimiento de Spock que menciona Howard en el capítulo La conjetura del tardo de murciélago fue filmada, pero se eliminó de la película, aunque se incluyó como escena eliminada en el DVD de la película. Cuando Howard se arranca la playera después de ganar el torneo de física en el capítulo La conjetura del tardo de murciélago, es una parodia de la jugadora Brandi Chastain, quien se volvió famosa por quitarse la playera después de anotar el gol con el que ganó la Copa Mundial Femenina de Fútbol de 1999. Para el capítulo La aniquilación de Nirvana, se le pidió al coleccionista Bob Burns usar la máquina del tiempo original de la que es propietario, pero se negó, por lo que se tuvo que mandar a hacer una réplica para la serie. La actriz Courtney Hengeler, quien interpretó a Missy, hermana gemela de Sheldon, es 8 años menor que Jim Parsons. Howard mencionó en el capítulo La indeterminación de la chica que trabajaba en un proyecto que lo llevaría al espacio cuando conoce a la hermana de Sheldon, lo que sucede al final de la 5ª temporada. Cuando Leonard quiere vender sus figuras de colección en el capítulo La aniquilación de Nirvana, dijo que se las vendería a Larry. Posteriormente, Stuart aparece como el dueño de la tienda de cómics, lo que se puede interpretar que en lugar de Stuart, el personaje se iba a llamar Larry, o bien Leonard se los iba a vender a un coleccionista con este nombre, y que podría ser el Larry que aparece de vez en cuando en la tienda de cómics de Stuart. Y hasta aquí llega esta 4ª parte, pero tranquilo, que el universo de The Big Bang Theory todavía tiene muchas explosiones de ciencia, cine y cultura pop por descubrir. En la próxima entrega veremos más curiosidades, referencias escondidas y momentos que hacen de esta serie una verdadera joya geek. Si el video te gustó, dale me gusta, comenta y compártelo. Suscríbete al canal y activa la campanita para estar atento de nuevos videos.